al párrafo 13, 14 y 15, sino también al 19, al 23, al 26, al 27 y las reservas al artículo 73 en una adición que propongo a una fracción 31. Así que le pido tolerancia en el tiempo, no solamente a esta presidencia, sino también a la Asamblea. Prometo hacer amena mi intervención. Muchas gracias. Compañeros diputados, como todos ustedes saben, desgraciadamente el Poder Legislativo tiene mala fama. Tiene la fama de no trabajar, tiene la fama de que los diputados venimos aquí, nos sentamos en nuestras curules y solamente levantamos la mano. Y debo de decir que asambleas como esta, reuniones como esta, no ayudan. Reuniones donde claramente el PRI y el PAN, lo digo con mucho respeto como siempre, y una parte del PRD ya vienen planchados y nos aplican lo que se llama la aplanadora. Pero debo de exceptuar con mucho reconocimiento a una parte del PRD que ha votado consistentemente con la izquierda y hacer énfasis en que aquellos que están votando con la aplanadora les han dicho con el mismo desdén que a nosotros la izquierda. Y escuché por ahí que alguien se defendía y decía, pero dígalo con mucho cuidado. Sí, somos la izquierda, somos los progresistas y estamos aquí para presentar reservas que hemos hecho con mucho esfuerzo, no solamente intelectual, sino queremos hacerlo también con mucho respeto. Y es por eso que, coincidiendo con la diputada Zuleima Huidobro, presentaré todas mis reservas juntas, dejaré solamente una que tiene que ver con el artículo 8º transitorio y coincidir con ella que hay dos tipos de diputados, los que hacemos un análisis de votaciones a conciencia y aquellos que no pueden. Así pues, compañeros, por respeto a su tiempo, al de la presidencia, al de la mesa directiva y al mío propio, y porque sé que cerca de 400 diputados no solamente tienen la consigna de no votar estas reservas a favor, sino también de no discutir, argumentaré estas tres reservas juntas. Y hablaré del IFETEL, de eso se tratan estas reservas, es por eso que todas están en el artículo 28. Permítanme iniciar diciendo que lo que les venimos a plantear es que no demos esta autonomía constitucional al IFETEL. ¿Por qué? Porque no sé si es correcto, y se los dejo a sus conciencias, dejar al IFETEL sin contrapesos. ¿Cómo podemos permitir que este órgano, el IFETEL, formado por 7 aparentemente iluminados, no solamente va a ser el regulador, sino también el que otorgue, el que quite permisos y concesiones, sin contraloría del poder elegido por el pueblo, sea esta Cámara, el Ejecutivo o el que ustedes quieran, pero además quien cobre las cuotas y además quien en su mismo órgano tendrá un órgano investigador y un órgano resolutor, como si esto fuese una cuestión de justicia y no una actividad administrativa. Y para ello, permítanme usar un poco de teoría y prometo no aburrirlos con ellos. Los órganos constitucionales autónomos se crearon con un objetivo al inicio. En la separación de poderes había que garantizar quién garantizara los derechos humanos de los ciudadanos frente al poder público, los derechos fundamentales. Y es por eso que se crean los órganos constitucionales autónomos, originalmente. Esta teoría obviamente evolucionó y cambió para dar espacio también no solamente a los derechos sociales, sino a los derechos económicos, pero a los derechos económicos en su conjunto. Se supone que esos son los órganos constitucionales autónomos, y estos órganos constitucionales autónomos no deben obedecer ni a su creador, que puede ser en este caso el Senado, el Presidente de la República o la Cámara de Diputados, sino tampoco a ningún poder económico ni a ningún poder político. Yo les pregunto, compañeros diputados, ¿qué confianza podemos tener en que el IFETEL va a ser completamente autónomo cuando hay tantos intereses económicos en medio de la reforma de telecomunicaciones?
Es por eso que lo que les venimos a plantear es que el IFETEL no sea un órgano constitucional autónomo, sino un órgano de relevancia constitucional. Un órgano que sí puede estar dependiendo del Ejecutivo y en el que la selección de los consejeros pueda participar esta Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque el espacio radioeléctrico es como el petróleo que muchos han venido a defender esta tribuna y es como los recursos naturales, propiedad de la nación, compañeros diputados, y debe de estar en la Contraloría de los poderes originales de la nación, ya sea el Ejecutivo, el Legislativo, no en este caso el Judicial. Eso es lo que les planteamos, pero además les queremos decir que es también importante, compañeros, estoy leyendo 3 reservas, pido su comprensión, que también es importante entender la importancia de esta declaración porque el espacio aéreo o el radioeléctrico es un medio natural de propagación de las ondas electromagnéticas que pertenece a los mexicanos y que es primordial para el desarrollo de los países, pero que además es primordial también como en su rol social para la educación de este país. Es por eso que creemos que el IFETEL debe de estar bajo la Contraloría, si no de esta Cámara de Diputados, sí de lo Ejecutivo. Y conste que yo no soy priista para promover que esté bajo el mando del Ejecutivo. Y la otra reserva con la que voy a terminar es para que precisamente en la selección de este órgano, de estos consejeros, no solamente sea un grupo de notables del Banco de México, del INEGI o del todavía no creado Instituto Nacional de Evaluación Educativa, sino también la Cámara de Diputados quien participe en la selección de estos iluminados a los que le estamos dando un poder, diría yo, metaconstitucional, o los podemos ya llamar los superpoderosos. En eso consiste la propuesta que yo les vengo a hacer y les pediría, cerrando con una frase como siempre, que ustedes no me vean como enemiga, como decía el historiador y político británico Thomas Macaulay. Cuando las luchas entre las facciones es intensa, el político se interesa no por el pueblo, sino por el sector al que pertenece. Los demás son a su juicio extranjeros, enemigos e incluso piratas. Compañeros diputados, yo no soy su enemiga, soy su par. Les pido que escuchen las reservas, que las consideren y además que no caigan en el engaño de las ilusiones necesarias. Esta reforma tal y como está planteada puede ser perfectible. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en esta tribuna. Yo les agradezco mucho su atención. Gracias, diputada. Pregunte a la Secretaría de la Asamblea si admiten la discusión las propuestas de la diputada Lilia Aguilar Gil. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la negativa. Desechadas.